discutir dos temas en general. Invitamos a la doctora María Paula Casar, al doctor Eliseo, al doctor Ignacio Marván, que hablaremos de dos temas en general. El primero es una evaluación sobre cómo concluye el segundo año de sesiones del Congreso. Tuvimos parálisis, no tuvimos parálisis, estábamos muy acelerados el año pasado, etc. Una evaluación de la actividad legislativa, la evaluación del ejecutivo legislativo. Y el segundo tema, para el que invité a nuestros prestigiados colegas, es pues hacer comentarios sobre tres temas en particular: la reforma político-electoral, sobre la cual va a hablar principalmente la doctora Casar, y por otro lado la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones, de las cuales nos comentará con diferente nivel de énfasis el doctor Ignacio Marván. La idea es que cada uno va a tener, vamos a querer hacer, queremos hacer una mesa muy ágil. Entonces, en la primera ronda cada uno va a tener hasta 8 minutos para su primera intervención, dependiendo de cómo se pongan aquí las cosas. Vamos a dar una segunda ronda para réplicas o pasar de inmediato a preguntas y respuestas. Entonces, el orden de las presentaciones: primero va a hablar la profesora Casar, después Carlos Elizondo, Ignacio Marván. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Habíamos acordado entre los ponentes y con Javier hacer una especie de balance general de lo que han sido las reformas constitucionales, en particular, que son más que las leyes secundarias, y plantear varias interrogantes. La primera es por qué se pudieron dar en un corto tiempo tantas leyes y tan importantes, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, en un periodo de tiempo pues, muy concentrado. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron este éxito legislativo? Esa sería una primera pregunta o un primer tema de discusión. Y si podemos calificar al 2013 como un rotundo éxito legislativo, tendríamos que calificar al 2014 como un rotundo, bueno, lo que va del 2014, un rotundo fracaso legislativo. ¿Qué explica esto cuando los actores políticos encargados de llevar a cabo estas reformas y los actores a los que se va a afectar pues siguen siendo los mismos? En algún momento se empezó a hablar de que Peña Nieto era un magnífico operador, tiene un magnífico equipo para operar con el Congreso y operar frente a la sociedad, y bueno, pues ese mismo equipo resulta que pues ya no era tan hábil en el 2014. Entonces tenemos que la distribución de poder, las cuestiones de liderazgo político, las capacidades, las facultades de ejecutivo y legislativo son las mismas, y sin embargo tenemos dos escenarios muy distintos en términos de los entregables, ¿sí? Esto es, de los productos legislativos que hay que dar. Esa es una primera cosa. No restamos importancia o no resto importancia a las 12 reformas constitucionales que se pasaron y a varias de las leyes secundarias, no necesariamente de estas reformas constitucionales. En el único caso que se cumplió en reforma, como saben ustedes, es en la ley educativa, ¿sí? Que sí se emitieron las leyes muy rápidamente, pero no así en el resto. La segunda cosa que vemos es que la mayor parte de las reformas constitucionales, sin tener que haber sido así, pasaron por unas coaliciones muy grandes, muy amplias, en las que participaron el PAN y el PRI casi en su totalidad, el PRI en su totalidad, el PAN prácticamente en su totalidad, el PRD partido, pero pasadas por los tres partidos principales. Y esto ya no está ocurriendo ni se espera que ocurra durante la discusión de las legislaciones secundarias. Dentro de estas mayorías que se formaron, pues esto que hemos hablado también muchas veces de la manía mayoritaristas en este país, en donde, por lo menos desde mi punto de vista, ningún partido puede lanzar la primera piedra, porque el PRD acusa al PAN y al PRI de mayoriteo, pero cuando pasó el PRD su reforma fiscal con el PRI, se les olvidó
que ellos entonces bajo su esquema estarían beneficiando al PAN, y lo mismo al PAN respecto al PRD, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de las prácticas políticas que emulan, o bueno, que le recuerdan a uno, a los actores políticos en este país con respecto a las elecciones. Si yo gano, todo está muy bien, las reglas fueron buenas, el proceso fue limpio, pero si yo pierdo, entonces no lo son. Falta de esta cultura democrática. Y finalmente, para dar paso a los comentarios con respecto a este panorama general o de balance legislativo, es que se puede esperar para digamos, los próximos 6 meses en términos de los periodos extraordinarios. Está lo urgente, está lo importante, y mencionarles que estamos todos clavados en los medios, nosotros los académicos también, escribiendo todo el tiempo, enfocados solamente en 3 reformas, que es la política electoral, que es la energética y la de telecomunicaciones, y hemos simplemente hecho a un lado un montón de reformas. Menciono algunas de ellas, por ejemplo, bueno, desde luego todas las que tocan los privilegios políticos, la de los órganos de corrupción, rendición de cuentas, etcétera, la ley de responsabilidad sanitaria y deudas de los estados, que también es una cosa muy importante y nadie ya habla de ella, y desde luego que no seguimos tampoco cuál es el desarrollo de las políticas públicas basadas en las reformas constitucionales y en las políticas públicas. Hoy veía yo en el periódico, con esto termino, que se venció ya el plazo para que los estados, las entidades federativas, hayan homogeneizado su manera de reportar la contabilidad gubernamental. No lo han hecho de manera deficiente, pero pues ya nadie se acuerda de esa importantísima ley, ya con Peña Nieto, presidente electo, pero todavía con Felipe Calderón, de presidente constitucional, y simplemente no las seguimos. Entonces ahora vamos a pasar, no sé si quiero entonces agregar algo sobre el panorama general y entonces ver las cuestiones puntuales de las 3 reformas. Gracias. Sobre lo general, reacciono muy rápidamente a lo que dijo María Amparo. Te agradezco estar acá, público heroico, después de un trabajo duro, estar ahí con mis colegas siempre es muy divertido. Creo que estamos equivocando la crítica al Congreso. No es que el Congreso de repente ya no son ángeles, como se me agarraron, se paralizó todo. Es que trae una indigestión más que el demonio. Se autoasignaron una serie de tareas que no solo políticas, sino incluso legislativamente eran complicadísimas. Pues a mí no me asombra que se hayan atrasado. Si hubiéramos hecho el corte de las reformas constitucionales en agosto, hubiéramos dicho que venían atrasadas, porque sí, de acuerdo al programa de pacto, venían atrasadas. Pero lo que sigue es la voluntad de impulsarlas. Es así que ya hay 2 extraordinarios, uno ya formal y el otro en principio acordado, para tratar de desahogar una parte de la agenda. Pues creo que no debemos de exagerar sobre el empantamiento del Congreso, es normal, dado lo mucho que se impusieron. Pues yo más bien quería como hacer una primera reflexión más sobre la lógica política, decir que está en la naturaleza, lo que hizo posible el pacto está llegando a la torre. Es decir, ¿qué hizo posible el pacto? Pues el intercambiar una serie de reformas en las cuales cada uno de los partidos tenía particular interés en una o en otra, aún en las que era compartido el interés, pues había énfasis distintos. El resultado fue esta agenda larga y una agenda contradictoria. La reforma de telecomunicaciones es complicada porque la tuvieron que hacer complicada para poder acomodar visiones muy distintas del problema. Todos tenían como punto de partida, casi para ponerlo literal, peguenle al gordo, pero ciertamente las especificidades de eso pues, han variado y se han vuelto una reforma enormemente complicada de aterrizar, porque es al mismo tiempo regular de forma draconiana al sector privado y por otro lado a una entidad pública que ofrece una parte de los servicios
En la electoral, igual es una contradicción. Yo quisiera que queden aquí, Javier, que no me vas a reclamar esta reforma porque se hizo lo que a mí me gustaba. No, cuando tuvimos ese debate de que había que nacionalizar o no las elecciones, se quedó justo a la mitad para acomodar las visiones de cómo resolver esta tensión entre un pacto federal y una percepción de gobernadores en control de las elecciones electorales locales. La complejidad de esa reforma simplemente, por ejemplo, como abogado, si yo tuviera que dedicarme de tiempo completo a armonizar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con una nueva ley de radio y televisión y comunicaciones en una sola, lo pasaría 4 meses trabajando de tiempo completo. Entonces, hay una complejidad que deriva de la lógica del pacto, pero la preocupación mayor para mí no es la torona que está llevando, sino la mala calidad de las reformas que van a salir de esto, que será el motivo del siguiente segmento, salvo en el caso de la energética, porque ahí, al haber sacado el PRD optado por salir, se crearon que dieron ahí la opción de ser cardenista, no quisieron, o Cárdenas prefirió distinto que era ser cardenista, al haber hecho una negociación solo con un partido y haber ganado la más tecnocrática del PRI, tenemos una reforma que es muy complicada de donde venimos, pero no es innecesaria, adicionalmente complicada, como lo son, creo que todas las otras. Aquí terminaría Javier para después entrar en las zonas puntuales. Gracias, Nacho. Bueno, yo primero quiero remarcar más categóricamente que de ninguna manera estoy de acuerdo con la Torón. Yo, María Paz, fue todavía más duro, dijo, rotundo fracaso en 2014. Retóricamente. A ver, a Torón, la reforma migratoria en Estados Unidos. Eso es una Torón. O lo que fue el Medicare, que medio se destrabó y sigue también todavía en disputa, digamos. Eso es realmente una Torón. Yo siento que el término Torón, afortunadamente ya tenemos aquí en el CIDI una maestría en periodismo, porque es un invento periodístico, no es un problema político real. Fíjense, en esta maestría de periodismo, uno de los alumnos hizo un extraordinario trabajo de cómo inventaron, digamos, a partir de la prensa internacional, el famoso momento mexicano. Yo creo que se puede hacer un trabajo perfectamente igual de todos los interesados en que esto saliera rápido, en sacar a Peña Nieto de la jugada, etcétera, etcétera, aventar la pelota al Congreso y órale todo el mundo voltea para allá, porque el problema no está en el Congreso, como dijo bien Carlos Elizondo, dijo el Congreso, digamos, está legislando incluso en demasía, ojalá legislara menos, inclusive, ¿no? Entonces, veamos por ejemplo, la electoral, todos sabemos, digamos, que es la propia reforma constitucional tiene sus propias contradicciones en sí misma. Llegar a la cuadratura del círculo en esa lógica de que sí te hago un instituto nacional, pero quiero que se preserven nosotros, es bastante complicado. Entonces, ahí la dificultad está en lo mal hecho o el bodio que es, perdón la palabra, la reforma constitucional en materia. Telecomunicaciones, me perdonan, pero el único culpable de la Torón se llama Enrique Peña Nieto. Porque si yo me quiero pasar de vivo y mando una reforma, unas iniciativas que a todas luces son inconstitucionales y que me van a echar para abajo, evidentemente, pues eso lleva a lo que pasó finalmente, hasta al grado de que hoy en la mañana reconoce el propio Javier Lozano, pues que va a haber que hacer modificaciones sustanciales a los que le mandó Peña Nieto. Y en la Torón energética, pues que sencillamente no hay. Si el señor Peña Nieto mandó el 30 de abril las iniciativas de la energética, el día que terminaba el periodo, por cálculo, porque no la tenía lista, porque ustedes quieran ni manden, entonces realmente la Torón es un invento de ciertos intereses que se imponen en la prensa y hacen que todo el mundo empiece a repetir lo mismo sin que sea un problema político real.
En la investigación que acabamos de terminar, María Amparo y yo, hay una reflexión que hay que dar pendiente, que todo el tiempo la estamos manejando, y creo que este proceso, este momento actual, nos indica muy bien. Es decir, es relativamente fácil, a pesar incluso de la magnitud de las reformas constitucionales que tuvieron lugar en el 2013, es relativamente más fácil hacer una reforma constitucional que hacer una ley secundaria. Y simple y sencillamente, para decirlo en pocas palabras, porque al pasar, digamos, de la Constitución a las leyes secundarias, ahí se acabaron las buenas intenciones. O sea, yo puedo tener muy buenas intenciones y puede haber sobreentendidos de qué intenta uno y qué intenta el otro en una cosa más abierta como es una reforma constitucional. A la hora de ya poner eso en letra chiquita, en blanco y negro, a quién se va a perjudicar, a quién se va a beneficiar, cómo se va a hacer, evidentemente la dificultad es mucho mayor que ponerte de acuerdo con o sin mayoría en un propósito, con o sin mayoría calificada, en un propósito general, como es la reforma constitucional. O simple y sencillamente obedece muchísimo a eso. Y por último, yo creo que lo mejor, digamos, de esta temporada legislativa, pues se corresponde a Alfonso Cuarón. Gracias, Ignacio. Pues sí, es cierto, parece que uno viendo las cosas desde afuera, como la reforma constitucional requiere 2/3 la aprobación de los estados y demás, pareciera que debería ser más difícil reformar la Constitución que reformar lo secundario. Pero como dijeron algunos ponentes, pues el diablo siempre está en los detalles y es más difícil ponerse de acuerdo en los detalles. Pero me gustaría en esta segunda ronda entonces que entráramos a lo mejor tema por tema, por cuestiones del calendario del proceso electoral. La reforma secundaria electoral, digamos que urge muchísimo. Me gustaría escuchar la opinión de María Amparo Casar sobre cómo vamos acá, qué se puede esperar en los periodos extraordinarios que estamos por venir sobre las materias. Vamos a poner a discutir a Cuarón, ya que es felicito. Los dos se han llevado grandes galardones, uno su fotografía con Enrique Peña Nieto. Pero bueno, La fotografía que hizo. Sí. Lo que no sabemos es que a nutrirse de la política en México para hacer la temporada, o más bien vino a asesorar a los políticos mexicanos. Esa es la duda. Pero bueno, en todo caso, vamos a la política electoral. Ya la calificó alguien aquí como contradictoria. Odio realmente esa reforma constitucional. Voy a tratar de centrar en los puntos principales. Me parece en primer lugar que la reforma constitucional sufre de lo que han sufrido muchas de las reformas electorales en los últimos tiempos en México. Las imponen los perdedores. Cada vez que hay perdedores en este país, y siempre tiene que haber un perdedor y hay conflicto postelectoral, llegan, como nadie tiene la capacidad de hacer la autocrítica, llegan y dicen, no, es que perdimos porque tenemos un marco electoral defectuoso, injusto, todos los adjetivos que ustedes quieran. Segundo, se usa como moneda de cambio, por eso tenemos las reformas contradictorias de las que hablaba Carlos Elizondo. Esto no nos debe espantar, esto es propio de la política, aquí y en China, mejor en China, no, aquí y en cualquier país democrático que ustedes quieran escoger, Inglaterra, en fin, los que tienen las democracias más consolidadas, las políticas públicas, las iniciativas son monedas de cambio. El problema es que tanta consistencia interna guardan, y creo que no se han guardado los mínimos para tener piezas de legislación que cuando menos sean sistemáticas a su interior. Y el tercer problema, y principalísimo, es que no casan los objetivos con los instrumentos que se proponen o las normas que se idean para lograr esos objetivos. Si ustedes ven la exposición de motivos de la reforma electoral, dicen que la política ha caído en un gran desprestigio, hay que prestigiar la política y los políticos, hay que acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, sobre todo hay que dar certidumbre y mayor equidad y transparencia a las elecciones.
Y yo los reto a ustedes a ver, a que me digan cuáles de los artículos nos ayudan a lograr estos propósitos, porque yo encontré muy pocos. Para no ser muy amargosa, voy a hablar de los 3 que encuentro buenos o positivos, y algunos de ellos para otras personas no son positivos. Elevar el umbral al 3% me parece una cosa positiva, no porque yo quiera congelar el sistema de partidos como está, sino porque quitemos el umbral como se hace en otros países, pero entonces quitemos el generosísimo sistema de financiamiento público que tenemos. Pero nosotros queremos lo mejor, o lo que nos parece mejor de cada uno de los mundos, sin cuidar, digamos, que son piezas de reloj que tienen que poner una con otra. El segundo acierto de la reforma electoral me parece que ordena un poco mejor las relaciones entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. O sea, si esto se lleva a buen puerto, lo que vamos a tener es menor espacio para que haya conflictos entre los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral, porque van a ser directamente los magistrados los que dicten la sentencia. Entonces no va a estar habiendo todo el tiempo esta cosa de que el TRIFE, el Tribunal Electoral, le enmienda la plana a los consejeros, y eso me parece una buena cosa. Y finalmente la reelección, aunque como siempre hacemos, la tenemos que complicar de alguna manera para restarle efectividad a esto. Entonces, en el ámbito de la representación tenemos la reelección, tenemos las candidaturas independientes. Yo no estoy en contra de las candidaturas independientes, pero tampoco me parecen la panacea. Si ustedes revisan en política comparada, los países, en América Latina, el país que más candidatos independientes tiene es Ecuador, y la gran mayoría llegan al 5% de la Cámara. No cuentan, como lo ha dicho muchas veces Pepe Goldenberg, las cámaras son órganos que se organizan alrededor de los partidos, y los candidatos independientes suelen quedar anulados. Qué bueno que tengamos ese derecho, pero tampoco apostemos mucho a lo que va a significar. Y se le quitó también las iniciativas ciudadanas. En términos de rendición de cuentas está más complicado, y por eso ahí está parte de litigio que hay ahorita en el Congreso. No se ponen de acuerdo en 2 puntos fundamentales. PAN y PRD, creo que con razón, pero muy difícil de aterrizar, quieren un sistema de fiscalización mucho más efectivo y que sea, digamos, por decirlo de alguna manera, en tiempo real. Yo espero que respeten una idea central de nuestro sistema electoral, que era la definitividad de las etapas, porque yo sí llegué a ver proyectos en términos de fiscalización que te podían llevar a que una vez que estuviera electo el presidente le tuvieras que decir, ¿sabes qué? Apareció una factura. Entonces, ese es muy grave. Las causas de nulidad, creo que lejos de venir a resolver el problema, lo van a agravar, porque si no operan, y todos sabemos que en este país todos rebasan los topes de campaña, si no operan se va a señalar, y si sí operan, ustedes no se imagínense lo que significaría que un presidente electo o que un partido, ¿sí?, se le quitara el registro por eso. O sea, son normas que no las podemos creer. Yo no imagino un mundo posible, les soy honesto, en que se le quite el registro al PRI, ni al PRD, ni al PAN, ni a Morena ahora que lo obtenga, ¿no? Entonces, creo que por ahí tampoco vamos caminando bien. Y la parte que ya mencionó, Carlos y Nacho, que es esta parte entre el federalismo y el centralismo. Creo que se optó por el peor de los mundos posibles, y esto lo explica tanto por el lado del PAN, que se dio en su digamos, objetivo maximalista, digámoslo, ¿sí?, y el PRI, que no tuvo pues, la fortaleza para decir, o le convenían otras cosas como la energética, para decir, ¿sabes qué? Yo con ese proyecto de centralización de las elecciones no voy. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos quedamos a la mitad, y lo que vamos a tener es situaciones explosivas en cada uno de los estados, y vamos a abrir toda un área de
prestigio que no existía en las elecciones. ¿Por qué? Porque aumentamos las áreas de traslape entre las responsabilidades, que no las conocemos muy bien, de los órganos autónomos electorales, que se les mantuvo lo de autónomos, y el Instituto Nacional Electoral. Y si bien en la reforma electoral no nos referimos a los poderes fácticos como nos referimos en el caso de las telecomunicaciones, aquí creo que está claro que uno de los atorones, ¿sí?, de esta reforma se debe a un poder fáctico, es el que llamamos los gobernadores. Los gobernadores han jugado un papel central, primero para pasar el borrio de reforma constitucional que se pasó, y segundo para atorar ahorita el paso de las legislaciones secundarias. Debemos de pasar 4 legislaciones que están vencidas, y a diferencia de mis colegas, yo sí pienso que hay que asignar responsabilidades en este país a lo que pasa y lo que deja de pasar. Los legisladores estaban muy conscientes cuando pasaron sus reformas constitucionales y ellos mismos se pusieron los tiempos en sus transitorios para hacer estas reformas de lo que esto iba a suponer. Y sin embargo lo hicieron así. ¿Por qué lo hicieron así? Porque en este país no hay responsabilidad, porque en este país no hay rendición de cuentas. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Congreso, y más allá del amarillismo de los periódicos, de la corona en el Congreso, etcétera, vaya, si ahí dice que se va a pasar en tal fecha que se necesita una reglamentaria, salvo cosas extraordinarias, se debería de cumplir esos plazos, como lo hemos dicho aquí, hemos sido muy críticos cuando nos quedamos un año sin un Consejo General conformado de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, yo sí creo que hay responsabilidad de ambos, del Ejecutivo y del Legislativo, en no cumplir con los plazos y con la calidad, que es mucho más importante lo que dice Carlos, la calidad. Sigue la pregunta inicial de Javier Aparicio, digo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener legislaciones malas y a tiempo. Bueno, a tiempo extraordinario. A ver, ¿puedes probar si el micrófono está funcionando? No estaba Se apagó, ¿verdad? Y está prendido, pero Después te doy el micrófono para... Sí, ya se le fue el poder. Lo que llega al otro micrófono, yo voy a hacer un poquito la voz. Usted escucha las reacciones de Carlos y de Ignacio. A ver, cada impresión, la reforma político-electoral fue la moneda de cambio que le exigió la oposición, o que le va a exigir la oposición a Peña Nieto a cambio de su paquete económico, energético y demás. Pero es que si viene tan mal o se pinta tan mal como se está diciendo, entonces fue un intercambio, digamos, ¿qué va a pasar dentro de algunos años si sale la reforma energética como la quiere Peña Nieto y la reforma electoral se queda a medias tintas? ¿Qué tipo de trueque fue esto? Ustedes saben sus expectativas. Bueno, ¿hay forma de que tengamos elecciones más confiables a mediano plazo o de plano ya la regaron los actores políticos de la oposición? gracias. Bueno, todas las reformas como dice María Alfaro, con la concesión. Lo complicado de las nuestras es que la coalición es mucho más amplia de la que normalmente uno esperaría en la democracia, justo por este miedo, como mencionó María Alfaro, al llamado mayoritario, que es la práctica de la democracia. Pues, como quieres subir a todos, acabas teniendo que negociar intereses muy contradictorios. Quizá la única que se justifica subir a todos es cuando se discuten las leyes electorales. Ahora bien, como ya adelantó Javier, el problema es que aquí es una combinación de dos negociaciones. Una es realmente la electoral, con un PRI pues, muy contra la pared, porque lo que realmente quiere es la energética. Entonces eso lo volvió particularmente frágil entre las demandas de la oposición. Entonces fueron cargando la reforma a esas demandas de la oposición, pero la oposición por falta de claridad, pues no estuvieron unidos en cómo hacerlo, y pues, por la capacidad de diseñar algunas cosas, acabamos con esta reforma que si uno ve